Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que estemos aquí hoy para escuchar tu palabra, Señor, y recibir todas las cosas que quiere hablarnos esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendiga tu palabra, Señor. Bendice, Señor, este vaso de barro, Señor, y ayuda a tu siervo, Señor, para que pueda hablar de ti, Señor, sin miedo, Señor, creyendo firmemente que es tu palabra y que viene de ti, Señor. Ayúdame a hablar de ti, Señor, y decir la verdad de tu palabra, Señor. Comunicar la verdad de tu palabra. Te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Una pregunta. ¿Cómo tú piensas que agradas a Dios? Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo agradar a Dios? Dios es nuestro Padre. Y sabemos que si tú amas realmente a tu Padre y le respetas en lo natural, también te gustaría agradar a tus padres, ¿verdad? Porque es uno de los primeros mandamientos, o sea que con promesa, es el primer mandamiento con promesa, honrar a tus padres, ¿verdad? Y Dios promete una bendición a quien haga eso. Pero lo primero que encontramos en la palabra, que Dios quiere que seamos santos. Y pensándolo es un poco difícil, ¿verdad? Un poco difícil para nosotros. Si pensamos naturalmente, es difícil para nosotros convertirnos en santos después de tener una vida totalmente condenado, ¿verdad? Pero nosotros no lo hacemos, lo hace Dios, conforme a nuestra obediencia. Amén. Bueno, entonces lo primero que encontramos, Dios quiere que seamos santos. Bien. ¿Hace cuánto que empezaste el camino hacia la santidad? También una pregunta para hacernos a nosotros mismos. ¿Hace cuánto que estoy en el camino? ¿Cuánto has trabajado el Señor en mi vida? ¿Y cuánto le he permitido al Señor que trabaje en mi vida? Es también una interesante pregunta para examinarnos. Amén. Entonces, también podemos decir, no podemos justificar, o no crea que el tiempo en que estamos es más fácil. En tiempo de Jesucristo, en tiempo de Pablo, el tiempo de los patriarcas, inclusive en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Ellos, en ese tiempo había tanta tentación, tanta inmoralidad, inclusive mucho más de lo que ahora tenemos nosotros. Recordemos que la gente antigua inclusive adoraban y rendían cultos a sus dioses haciendo orgías públicas. Y esos, y ahora al menos no se llegó todavía a eso, pero poco falta, ¿verdad? Y
no es tan, en este tiempo, o sea que no podemos decir, en ese tiempo era más fácil o ahora es más difícil. Siempre fue difícil. Si vamos a ser nosotros mismos. Y siempre hay tentaciones y eso lo tenemos que asumir. ¿Qué dice Jesús en Juan 16:33? Dice, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz en el mundo. O sea que, para que en mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo y Él es el que va a vencer tus dificultades si tú le tienes en tu corazón. Amén. Eso es hacia allí quiero llevar. Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses 4. La vida que agrada a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de cada uno de nosotros, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hasta allí. Entonces esa es lo que Dios quiere, en ese camino quiere que andemos, que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado. Podemos ver que los consejos del mundo siempre están en contra de los consejos de Dios. Y eso nosotros lo sabemos y siempre lo estamos puntualizando cuando hablamos los cristianos entre nosotros. Porque su sistema, el sistema del mundo es dirigido por el enemigo, que es Satanás. Vamos a ver que todas las cosas del mundo al final nunca predica el bien, sino algunas cosas malas encubiertas siempre vamos a encontrar en las cosas del mundo, aunque parezca que está bien. Hoy mi esposa me dijo, la Unión Europea ha enviado ayuda para levantar casas para pobres en Paraguay. Y lo primero que le pregunté,
¿A qué precio? Porque detrás de eso siempre hay cosas que tiene que aceptar el gobierno para que esa ayuda siga. Y estamos ya allegados en nuestro país también la ideología que hay que apoyar, la ideología de género, todas esas cosas. Nosotros te ayudamos si tú apruebas esta ley. Y así predica el sistema del mundo. Y así nos lleva, nosotros predicamos la palabra de Dios, pero el mundo predica la palabra del enemigo. Nos entendemos, ¿verdad? Eso es el sistema del mundo. Y el Señor nos pide, acabamos de leer, que nos pide vivir en santidad. Acabamos de leer Juan 16:33 también, donde dice, confiar, yo he vencido al mundo. Y ahora en Colosenses 2, 14 y 15, vamos a mirar qué dice. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así Jesús venció al mundo. Por eso, refiriéndose a eso, estaba diciendo confiar. Yo ya he vencido al mundo. Si tú me permites vivir en ti, si tú aceptas el camino, si caminas conmigo, tú también vas a vencer al mundo. Eso es lo que nos dice en esa palabra. ¿Quiere vencer al mundo? ¿Quiere pasar al reino de Dios? Entonces, acepta el camino que es Jesucristo. ¿Amén? Bueno, eso es lo que nos dice en esta palabra. Si tú estás del lado del mundo, es solo porque quieres. Porque, o sea que si tú estás todavía en el mundo, yo creo que aquí la mayoría ya ha hecho su pacto con el Señor. Pero tú que me estás viendo y escuchando, si tú estás todavía en el mundo, es porque quieres. Porque Jesús dice, ya ha cancelado tu cuenta con el reino del pecado. Jesucristo ya ha cancelado esa cuenta. Si tú quieres, puedes ser libre hoy mismo. Porque solamente tienes que hacer un pacto con el Señor Jesucristo y Él te muda del reino del mundo al reino de nuestro Señor Jesucristo. Así se explica, yo encuentro la explicación a esta palabra y es interesante nuestro título de hoy, la vida que agrada a Dios. Volvemos allí, porque así se llama hoy nuestra prédica,
¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Conoce a tu Padre? Seguro que sí. Y tú sabes lo que a tu Padre le molesta. Tú sabes, para ponerle triste a tu Padre, si hace algunas cosas que le molesta, se pone triste en lo natural. Así nuestro Padre, también nuestro Padre se pone triste cuando hacemos algo fuera de lo que está en su voluntad. Y muchas veces hacemos, cada paso nos equivocamos. Yo estoy detrás del púlpito, pero yo me equivoco también cada paso. Lo importante es arreglar nuestra situación con Él lo más rápido posible, ¿verdad? En Apocalipsis 2 hay un ejemplo. Desde el 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. A una iglesia está hablando el Señor. Está hablando a la iglesia de Pérgamo, creo, ¿sí? Y dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Si tú practicas cosas que aborrece nuestro Dios, Él va a tener contra ti cosas que tiene que arreglar. Este está diciendo, si no lo arreglas eso, vas a tener problemas a la iglesia. A esa iglesia. Y dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, y bueno, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al final, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Está hablando Dios, dice, al que venciere. ¿Cómo tú vas a vencer? ¿Cómo vas a vencer? Recibiendo en tu corazón al vencedor. No eres tú quien vence, es Él el que lo hace. Tú tienes que recibir genuinamente en tu corazón al vencedor. Porque si no tienes al vencedor, no eres de Él. Amén. Entonces, es interesante examinarnos si tenemos realmente en nosotros al vencedor, para que podamos vencer. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, vas a tener también el carácter de Cristo. Y vas a actuar como Cristo, vas a responder como Cristo, vas a hablar a otra persona como Cristo. Amén. Entonces, examínate si tú eres cristiano. Ahí queremos llegar. Si tú realmente eres cristiano y dice,
que tiene al Espíritu Santo en tu corazón. ¿Qué te está diciendo para cambiar? Porque para esto, en la palabra, para esto viene a nosotros la palabra, para que podamos cambiar. Una pregunta. Ahora, ¿te duele cuando pecas? Eso es una pregunta interesante. ¿Te duele cuando pecas? ¿O te da igual? ¿Eh? Esa es una de las alarmas que debe tener un cristiano. Le tiene que doler cuando peca. Tiene que caer alguna lágrima cuando peca. Cuando vaya delante de tu Señor para confesarlo. Ese es la, ¿cómo puedo decir? Ese es lo que te hace ser cristiano, lo que te hace tener corazón de Dios, lo que te hace tener carácter de Dios. ¿Jesucristo acaso no sudó sangre por lo que iba a llevar en su cuerpo? No era por miedo a la cruz ni nada. Era por medio de lo que va a llevar a cuesta nuestros pecados. Y si no te duele cuando pecas, es porque no eres cristiano. Sencillamente no eres cristiano. Si te da igual cuando haces cosas, no tiene ganas de arrepentirte, no tiene deseo de ir rápido, porque eso tiene que ser como una picana eléctrica en nuestra vida. Lo más rápido posible ir al lavacro, entrar delante del Señor, confesar y arreglar nuestra cuenta con el Señor. Amén. Bueno, entonces ese examen tenemos que hacernos en nuestro corazón constantemente, porque constantemente pecamos. Y el que dice que no lo hace y el que no peca, yo creo que está en otro nivel que yo. Porque yo sí peco cada instante. Como dice Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí, dice. Y si él dijo así, bueno, tendremos que ser mejor que él. Entonces es es alto lo que nos pone, la línea, la marca que nos pone es un poquito alto. Vamos a mirar un poco Ezequiel 36. Para ir solamente ya para información. Que Ezequiel 36, desde el 24, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré
a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. A eso quería llegar. Si nosotros pecamos y nos da igual, seguimos teniendo ese corazón de piedra. Realmente Dios no ha cambiado nuestro corazón. Si tú haces algo malo y no te arrepientes, no tienes deseo de arreglar las cosas, entonces esta profecía no se ha cumplido en ti. Y es para mirarlo. Es una buena puntuación. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, nos dice: Efesios 5, de 3 al 7. Dice, aquí lo que hablamos otra vez al principio: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. El Señor quiere que seamos santos. O sea que eso es lo que le agrada a Él. Que nosotros, que a partir de que le conozcamos, cada día avancemos un poquito más hacia adelante, no hacia atrás. Seguro que si ustedes miran hacia atrás, ya no son el mismo del año pasado. Han aprendido un poco más, se ha acercado más al Señor. ¿Ha hecho un avance como cristiano o sigue en el mismo lugar? Eso también hay que examinar, hay que examinarnos de vez en cuando. ¿Sigo en el mismo sitio o ahora ya puedo hablarle a otras personas de Cristo? ¿Le he conocido a Cristo en estos años? Desde que acepté al Señor Jesucristo. Porque la única manera de agradar al Señor va a ser cumpliendo tu tarea de ser ciudadano del reino de los cielos. Amén. Porque tú has decidido cambiar. Tú has recibido una nueva identidad en el Señor, si eres cristiano. Ahora eres hijo de Dios. Antes eras creación de Dios. Amén. Entonces, eso es, y nuestro vocabulario, cosas así, ni siquiera hablemos entre nosotros, dice. Si vamos a hablar de cosas inmorales, mejor nos callamos. ¿Cómo está tu vocabulario? Lo que vas a decir, ¿va a bendecir a alguien o le va a humillar a alguien? Por ejemplo, si vas a hacer una broma pesada contra un hermano, contra cualquiera, posiblemente no le va a gustar, no le va a agradar a Dios. Y dice, ni aun se nombre entre vosotros, dice la palabra. No lo diga, pasa, busca otra manera de reírte. Amén. Entonces, eso es algunas cosas que encontramos, lo que le agrada a Dios. Que tú vayas
caminando hacia la santidad. Cuando tú llegues al lugar donde quiere el Señor, te va a glorificar Él. Y vas a ser diferente, vas a ser como Él. Vas a reinar con Él. Amén. Uno último, Jeremías 31. Esa es una profecía para el Nuevo Testamento. 31, para terminar. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando habla de Israel, a veces en la palabra dice que nosotros también somos Israel cuando aceptamos a Jesucristo. Ya somos hijos de Abraham por fe. Y ya somos el Israel genuino. ¿Saben quién es? Es Jesucristo. Entonces nosotros somos el pueblo de Israel también en Jesucristo. Amén. Porque Él vive en nosotros y Él es el israelita genuino. Amén. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es el tiempo que nosotros estamos ahora. Tú, sea lo que sea que hayas cometido, tú te vas al Señor Jesucristo y dices, he pecado, Señor, como el hijo pródigo, he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme, aunque sea como uno de tus siervos. Yo estaré contento allí. Yo te serviré, Señor, porque tú has perdonado todos mis pecados. A mí me gustaría ser, aunque sea el último siervo del Señor Jesucristo, el más bajo nivel, pero quiero serlo. ¿Y a ti? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por por ayudarnos, Señor, a examinar nuestra vida, Señor. En lo personal, Señor, yo quiero agradarte. Ayúdame para que pueda hacerlo, Señor. Ayúdame a mejorar cada día mi caminar contigo, Señor. Y de vez en cuando, Señor, sacarte una sonrisa. Te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga.